respondió primero utilizando a su Policía Nacional y posteriormente utilizando a su Fuerza Armada. Indudablemente, el camino era ese, resolver. Y después de mucho tiempo lo hemos escuchado, inclusive a Guzmán, como lo ha dicho también el doctor Crespo, la guerra ya la perdimos y por lo tanto estamos en otro momento político. Entonces, ¿pero qué es la guerra? La guerra, en su expresión más tradicional, es la continuación de la política por otros medios. Por lo tanto, la guerra, que es un acto político, y la solución de los problemas de la guerra tienen que ser políticos. Por eso quiero regresar al comienzo cuando dije: yo no vengo a sentarme acá para conversar sobre amnistía como una expresión semántica que recojo del diccionario de la Real Academia de la Lengua, sino vengo a recoger la expresión política, porque la expresión política nos debe haber dado como ejemplo durante estos 20 o ya 30 años de que el país necesita avanzar, que necesitamos entrar al bicentenario de la independencia nacional, que necesitamos estar en mejores condiciones para enfrentar el contencioso administrativo de La Haya con una postura de país cohesionado y país unido. En este contexto de cosas, nosotros tenemos que recordar que las amnistías han sido procesos que se han dado en el mundo. Se han dado en los países de Uruguay, en Chile, en Argentina, y en el Perú mismo, para no ir muy lejos. Se han dado para hacer frente a los sucesos del 33, para hacer frente a los sucesos del 48. Se han dado para hacer frente a los procesos del año 65. Inclusive algunos amnistiados han formado parte del gobierno revolucionario de la Fuerza Armada del año 69 con Velasco. O sea, que después de los conflictos sí es posible alcanzar la paz. Entonces, también quiero manifestarles que vengo acá a conversar no para decirle que pedimos amnistía o pedimos indulto. Nosotros estamos hablando de una categoría superior, pedimos reconciliación nacional, porque creemos que después de la guerra el siguiente paso es la paz, y la paz solo será alcanzada, como dijo nuestro Papa Benedicto XVI, será alcanzada si pasamos por un proceso de reconciliación con un perdón generoso. Si no existe el perdón generoso, entonces por demás está que pongamos a discutir, pero eso solo será posible si todos los aquí presentes, desde las diferentes trincheras, posiciones ideológicas, políticas que estamos, hagamos docencia de que este acto tiene responsabilidad del Estado. Y tiene responsabilidad porque no hemos vivido en el mejor de los mundos, no hemos estado en el paraíso, hemos estado en un Estado que le interesaba poco, casi nada, la realidad de sus conciudadanos. Y la realidad nacional, si la hemos estudiado desde Mariátegui, lo hemos estudiado posteriormente Matos Mar y cualquier otro sociólogo de la época que nos ha ido conociendo el país, y nosotros que hemos tenido la oportunidad, no de leerla, sino de trajinar por la realidad nacional, nos damos cuenta que esa realidad ha sido muy complicada, muy abandonada. Hoy en día hemos terminado un gobierno que nos ha dejado la misma situación de complicidad social. Nos vamos nosotros a los lugares de Lima, al cono norte, cono sur, en los extremos, en el cinturón de Lima, y encontramos también una situación de abandono. Lima y tuberculosis. El año pasado, la ministra, un representante de la Dirección de Educación, nos dijo, perdón, de Salud, nos dijo que el 50% de los niños de 1 a 3 años tienen anemia. Ese es el Perú. Indudablemente que eso no lo vemos. Y nosotros actualmente, frente a esos acontecimientos, hemos hecho varias propuestas. Nosotros hemos hecho la propuesta, por ejemplo, de crear la Comisión de Reconciliación Nacional. Y yo insisto en esto porque esto es importante. La Comisión de Reconciliación Nacional, que la presida un personaje de la realidad política nacional, inclusive sugerí Pérez de Cuellar, o que la presida un internacionalista como Si Chan Sui, un embajador de Camboya,
sobreviviente de la masacre de los 2 millones de camboyanos que fueron masacrados por Pol Pot. Bueno, podemos escoger a cualquier otro, podemos discutir cualquier otro, pero siempre una comisión vinculante. Porque si las comisiones no son vinculantes, tenemos el acuerdo nacional que se firmó el año 2000 y 6% para la educación. No hay 6% para la educación. Bueno, entonces, en ese propósito, esta comisión de reconciliación sea el lugar donde tengamos espacio todos, toda la sociedad, no necesariamente que venga alguien acá y escuche, porque la reconciliación no es el proceso que se reconcilia la Fuerza Armada con Sendero, con el MRTA y se acabó, es una reconciliación. Nos han congelado la pantalla para hacernos conocer de que acá han habido extremismos, pero eso ha servido para que muchos sinvergüenzas hayan sacado ventaja y provecho económico con ese tipo de expresiones. Entonces lo que aquí hoy en día queremos acá ponerlo en claro es que nosotros debemos de decir basta, que muchos sinvergüenzas nos lleven de la nariz por donde quieren y nosotros somos capaces y conscientes de llegar a esa reconciliación como una necesidad que nace desde el seno de la universidad, que nace desde el seno de la sociedad, del seno y el lugar más bajo de la sociedad, que es la comunidad marginal de Lima, porque es lo que siente. Estos brotes que hemos visto en Andahuaylas, que hemos visto en Puno, que estamos viendo en Cajamarca, en Cañete, hace un rato hemos visto cómo han incendiado vehículos, cómo han roto carros. El país, después de los 20 años, inclusive hay sector de la población que continúa en ese estado, ha padecido el shock postraumático como psicosis de guerra y lo está viviendo. Fíjense, si ustedes recomiendan, bueno, algunos somos muy jóvenes, pero los que tenemos algunas canas encima, sabemos que el país era menos violento. ¿Qué ha pasado? ¿Por qué hoy día tenemos enormes cantidades de pandillas, de jóvenes que forman estos grupos con conductas divergentes? ¿Por qué es eso? No necesariamente por la plata, no necesariamente porque te falta dinero o porque no tienes mayores posibilidades, porque el Estado, la nación peruana viene viviendo ese conjunto de problemas que constituye el shock postraumático como trauma de guerra. Se ha visto afectado. Nosotros somos víctimas de esa violencia, porque todos los que de alguna u otra manera somos víctimas de la marginación, víctimas del olvido. Entonces, frente a esos hechos, no queda más que el mejor camino de reconciliarnos es pasar por ese trance, porque debe ser una obligación del propio Estado la reconciliación, porque el propio Estado debe asumir su responsabilidad. Todo esto que está viviendo el Estado, la nación, es consecuencia de lo que ha pasado hace 30, 40 años, de postergación, de olvido. Muchos que son de provincias, que son del interior del país, sabrán cómo era antes y después. Indudablemente que discutir ese tema probablemente pise callos a sectores importantes que les interesa tener congelado la pantalla para decir determinado acontecimiento pasó en el Perú y nosotros ganamos la guerra y por este lado están los malos y acá están los buenos, y acá estamos los buenos, y el país se divide en dos, los buenos y los malos. Pero es una mentira. Acá somos ganadores y perdedores y todos hemos perdido. Indudablemente hay un cambio, sí, pero ese cambio solamente ha beneficiado a un determinado sector. Nosotros tenemos la fortuna, por un lado, que hemos mantenido un crecimiento sostenido, crecimiento económico sostenido, pero no hay una distribución adecuada. Tenemos cerca de 50.000 millones de dólares en reserva a costa de ese cambio que ha ocurrido en el Perú, y el costo lo estamos asumiendo. Por eso es que hay que motivar, más allá de que de por medio nosotros tengamos cerca de 1.000 compañeros de armas procesados, porque yo quiero decirles, igual que muchos de ustedes jóvenes que están acá sentados, a nosotros nos movilizó el mismo entusiasmo para ingresar a las filas de las armas. Perseguimos el mismo ideal, servir al Estado. Lo hicimos con vocación, lo hicimos contribuyendo con nuestro aporte a que el país esté garantizado su desarrollo. Hoy en día
el concepto